Agradezco a Emiliano Ruiz Parra, escritor, periodista y colaborador de Milenio, que además participó en la investigación y elaboración del guión de esta serie. Emiliano, qué gusto, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Emiliano. Gracias. Como veías en la nota que dimos antes de la presentación, pues murió el monstruo Marcial Maciel, pero el mal no acabó en esa congregación. Es correcto, ahorita hay dos sacerdotes legionarios muy importantes, muy cercanos a Maciel, sujetos a proceso, uno aquí en México, Antonio Cabrera, otro en España, Marcelino de Andrés. Y claro, una de las preguntas es, ¿por qué si ya el fundador, el que supuestamente encarnaba todos los males de los legionarios, ya falleció, siguen habiendo curas pederastas, legionarios de Cristo, depredadores tan graves, ¿no? Entonces, yo creo que esta serie también nos ayuda a entender un poco cuáles los mecanismos de encubrimiento, los mecanismos para que se reproduzcan los abusadores seriales en una organización sectaria como esta. Lo cual hace lo cual hace muy actual al personaje, a pesar de que murió hace 10 años. Sí, murió en 2008. En 2008. Pero Más de 10 años. Pero es claro, porque no ha habido, digamos, una limpia... Una sacudida, no solo en los Legionarios de Cristo, sino en la Iglesia Católica completa, donde hay un montón de pederastas. Y bueno, lo que se propone esta serie es pues contar desde los testimonios de las víctimas, de los expertos, lo que ocurrió ahí, ¿no? Lo que ocurrió ahí y que una estructura que además fue solapada por la política, es decir, pues no solo hablamos de un poder pues religioso, sino de un poder político que fue justamente el que pues permitió que todo ese encubrimiento fuera por años, porque, o sea, por décadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar ahí? Una recapitulación. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en la serie? Yo creo que das en el clavo con la pregunta, porque la historia de Maciel no es solo la historia de un criminal que cometía delitos todos los días, a veces varios delitos al día, sino que es la historia de una falsificación. Durante 70 años él hizo un esfuerzo de hacerse pasar por un santo, y en ese esfuerzo no estuvo solo. Hubo muchísimos grandes apellidos que estuvieron con él, el más importante pues Boitigua, ¿no? Juan Pablo II, pero aquí en México pues Azcárraga, Slim, Serville, Cedillo, ¿no? Que hicieron toda esta presión para que no se supiera la verdad de las cosas, ustedes lo saben muy bien, y entonces claro, yo creo que lo que aquí se puede mostrar es que esa falsificación se tiene que terminar, porque creo que todavía hay muchísima gente cercana a la Legión que, ya sea por intereses o por genuina fe, pues siguen creyendo que todo fue una calumnia, que todo fue una invención, y no es cierto, ¿no? O sea, por lo menos 60 menores de edad fueron abusados solo por Maciel. No sabemos cuántos más por los otros 30 legionarios pederastas que la propia Legión de Cristo tuvo que reconocer. Y temas de pederastia y paternidad también. Sí, claro, por lo menos tuvo 4 hijos, abusó de 2 de ellos de manera documentada, ¿no? Reiteradamente, muchas veces. Era un gran falsificador, él se ostentaba como agente de la CIA, agente petrolero, como sacerdote, como un santo, o sea, podía jugar. Por eso decía en el tráiler Fernando González que era un travesti identitario. El emporio que construyó Marcial Maciel, que se retrata muy bien en los primeros 2 capítulos de la serie, ¿permanece todavía a estas alturas? Esas grandes construcciones, edificios. Sí, bueno, según Raúl Olmos, que fue el que ha investigado mejor el tema financiero de los legionarios, la Legión todavía genera $600 millones al año de ganancias. Todavía hay bancos, ¿no? ¿Colegios? De la Legión, un montón de colegios en decenas de países del mundo, universidades, dinero en paraísos fiscales. Entonces, la estructura, por eso es que uno se pregunta, bueno, ¿por qué un papa como Francisco no extinguió a la Legión cuando sí lo hizo con el sodalicio, que era algo muy parecido, pero más pequeño, un fundador pederasta serial, pero con la Legión no se hizo? Bueno, pues quizá la respuesta sea en que en la maquinaria de generar dinero y de reproducción de las élites a través de los colegios, del Regnum Christi, de la propia Legión,
que son las que defienden este parapeto de fe, pero también pues religioso, educativo y financiero. Sí. La serie va también pues con las víctimas, porque sabemos que hasta ahora pues hay quienes todavía siguen esperando justicia. Pues nunca hubo justicia en términos de que se castigara a Maciel. Maciel murió en la impunidad, murió además en el lujo, ¿no? Murió dándose un tour por las comunidades legionarias y por las playas de Capri, de Cancún. Entonces justicia no hubo, lo que ni siquiera la Iglesia Católica pudo construir un relato que pudiera decirle a las víctimas: te creemos, es verdad lo que tú estás diciendo. Entonces sí, lo que esta serie busca es partir de los testimonios de las propias víctimas. Los ejes de la serie son Juan José Vaca, José Barba y Alejandro Espinosa, que son 3 sobrevivientes de este grupo de 8 magníficos que en 1997, primero en el Hartford Courant, en Canal 40 en ese entonces también, pues tuvieron el valor de salir al público y decir: a mí me hicieron esto cuando yo tenía 12, 13, 15 años, y que pues la Iglesia no hizo nada, ¿no? Tuvieron que pasar 5 años para que con el spotlight del escándalo en Boston empezara pues a abrirse la grieta, pero tenían que ser víctimas gringas, de piel blanca, para que el mundo le diera la atención. Pero yo creo que no hubiera habido spotlight si antes no hubiera habido la denuncia de las víctimas de Maciel. En este transvestismo del que hablabas, de este sacerdote, no olvidemos eso, es un cura católico, o era un cura católico que tuvo hijos, que tuvo amantes, que violó a sus hijos, que violó a sus pupilos. Faltaba la parte, o falta que menciones un poco la parte del adicto, del drogadicto. Sí, Maciel desde muy joven fue adicto a la morfina, a una droga llamada dolantina, un calmante. En la serie vemos los testimonios de los jóvenes que pues tenían que a veces cruzar ciudades enteras en la noche para ir a conseguir dolantina, porque ya los médicos ya no se creían las mentiras de los muchachos. Maciel era capaz de meterse 24 dosis en un ratito, ¿no? De pasar 15, 20 días drogado en la enfermería, entre penumbras. Hay testimonios también de que usó a jóvenes seminaristas para traficar con drogas en los 50, cuando era mucho menos, digamos, vigilado, perseguido el tráfico de drogas. Y además un muchachito con sotana cruzando una frontera o llegando a un aeropuerto, pues pasaba, digamos, con el paso franco. Entonces, sí, este hombre, además de ser todo eso que sabemos, también era un morfinómano que metió a sus pupilos en muchos problemas para que le consiguieran su droga. El lobo de Dios era más bien el monstruo, este monstruo en nombre de Dios. Un demonio. Sí, un demonio. Hay gente que desde la fe piensa que fue una figura más bien satánica, ¿no? Ajá, totalmente. Y entonces se estrena ya esta semana, ¿qué vamos a ver primero? ¿Cuántos episodios? Y posteriormente va a haber más. Cuéntanos. Es una miniserie de 4 capítulos, de unos 50 minutos cada capítulo. Es absolutamente documental, no hay ficción, todo son entrevistas, documentos, fotografías, material inédito, material de archivo también, que relata muy apretadamente, porque bueno, la historia de Maciel es de todas las cosas tremendas que hizo, pues dan para más, pero es la punta del iceberg de lo que fue una historia de abusos, de encubrimiento, de muchísima mentira, hipocresía, y de cómo también pues toda esta estructura, sobre todo de la Iglesia Católica, que estuvo dispuesta durante décadas a encubrirlo, a solaparlo, pues porque recibían sobornos o porque también estaban involucrados en este tipo de delitos. Emiliano, experto en temas de periodismo religioso, de todos los credos, ¿fue difícil investigar para crear este documental? Sí, porque hay personas, o sea, dentro de la Legión de Cristo había un pacto de silencio, una omertá mafiosa, que además
lo habían convertido en un voto religioso, o sea, tú no podías hablar mal de tu superior. Este fue el blindaje que se dio Marcial Maciel. Entonces hay gente que hoy todavía, 20, 30 años después de haber sido de la Legión, le cuesta muchísimo trabajo hablar, en parte pues porque hay un gran dolor de haber sido víctima o cómplice de delitos, en parte porque tienen mucho miedo, porque hay todavía intereses fuertes, mucho dinero, hay amenazas y bueno, hay un puñado de hombres y mujeres valientes que si están dispuestos a salir a cuadro y decir, esto me pasó, se tiene que saber y tiene que parar. Claro. Pues a pesar de todo esto, se construyó un documental que pues, no tiene una voz en off, no hay un narrador, sino que se construye con una agilidad muy interesante a partir de solo testimonios, solo entrevistas, para ir contando cronológicamente pues la existencia de Marcial Maciel y sus delitos. Así que, bueno, pues toda la suerte, todo el éxito a esta serie, Marcial Maciel, Lobo de Dios. Se estrena el jueves. Se estrena los este 4 jueves. capítulos. No tengo muy claro si se estrenan 2 y después cada jueves uno más o si se estrenan de golpe los 4. Lo estaban todavía decidiendo, discutiendo. Yo creo que lo sabremos mañana. Por la pero plataforma por lo menos HBO. El jueves se podrán ver 1 o 2 capítulos de Lobo de Dios. Perfecto, pues suerte y éxito, Emiliano. Muchas gracias. Éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto. Gracias, Emiliano.